Mi nombre es Leonel, soy estudiante de quinto C, de la escuela secundaria número 26, Esteban Echeverría. Hoy voy a entrevistar a la señora Carmen, quien se encuentra jubilada, vecina del barrio siglo XX de Jahuel. Esta entrevista se realiza con el fin de saber cómo impactó en su vida la guerra de Malvinas. ¿Qué significó para usted la guerra? Significó algo terrible, dado que mi hijo se encontraba en la colimba en ese momento y tenía miedo, temía que él fuera enviado a la guerra. Fue una sensación muy triste en ese momento. ¿Cuál fue la respuesta de la sociedad ante la decisión de la Junta Militar de comenzar la guerra? Para la sociedad creo que fue algo novedoso, porque hasta ese momento Argentina no había atravesado por una guerra parecida, entonces era como que era una novedad, no se tomaba con la dimensión de lo que podía generar esto. ¿A qué se dedicaba usted cuando estalló la guerra? Yo en ese momento era ama de casa, porque tenía a mi hijo más mayor y 3 nenes más chicos. Estaba todo el tiempo en mi casa haciendo la labor de ama de casa. ¿Cómo se vivía en su familia el hecho de estar en la guerra? Y ya te digo, la verdad que era muy preocupante la situación. De esa manera se vivía, con preocupación, estar todo el día atento a lo que pasaba. ¿De qué se hablaba en las escuelas en la relación del conflicto bélico? Cuento esto por lo que mis hijos contaban, que en sí se hablaba de los héroes que partían a Malvinas, de eso se hablaba, no se hablaba de otra cosa. Era hablar de estos héroes que partían hacia lo que era la guerra. ¿Tiene algún familiar que haya sido llamado para ir a la guerra? Familiar no, pero conocido sí. Disculpa, pero la verdad que algunos no regresaban de aquella guerra. Y lo poco que regresaban es muy triste, pero cuentan las experiencias. Tienen una experiencia que no querían repetir, ni que nadie las padeciera, porque es la verdad. Vuelvo a repetirte, fue algo muy triste lo que pasó. ¿Recuerdan las noticias que difundían en los medios de comunicación sobre la Malvinas? Sí, las noticias eran constantes. En todos los medios de comunicación trataban sobre los procedimientos militares, todos estos procedimientos que se llevaba a cabo. Eso era lo que todos los medios querían mostrarte, ¿no? Cuando uno sabe que se ocultaban muchas cosas. Decían que estaba todo bien, pero uno al mirar y escuchar las noticias a veces cree lo que la radiodifusión o lo que te quieren mostrar, y uno por ahí queda convencido que lo que pasa y te muestran está bien, y uno con el tiempo se da cuenta que muchos de los medios ocultan muchas cosas, como lo que pasó en Malvinas también. Se decía una cosa y pasaban otras cosas. ¿Recuerda la propaganda que se pasaban por la televisión? La propaganda era oficial de la guerra. Tenía como un himno y alentaba a esos argentinos que iban a hacer, que iban a ir a vencer a sus rivales. Esa era la propaganda oficial, la que te querían mostrar. Te vuelvo a repetir, es como que en ese momento te mostraban algo que no pasaba. ¿Cómo estaba el país en ese momento? ¿Cuál era el contexto histórico que se vivía? Esa pregunta es difícil, ¿no? Porque realmente el país atravesado por una gran crisis política, económica y social. Me acuerdo que habían huelgas contra la dictadura. Fue una época muy terrible de la Argentina. Y la verdad que lo que pasaba al país en ese entonces era
una crisis total. Esa es la palabra, era una crisis total. ¿Cuál fue su reacción al saber que perdíamos la guerra? Una profunda tristeza. Esa fue la reacción. Porque uno sabía que esos muchachos no iban a regresar. Muchos chicos sin experiencia. Y ver que venían con ese gran vacío por lo que había pasado, porque no ganamos, porque te hacían creer que estaba todo ganado y no, al contrario, estaba todo perdido. La reacción realmente fue de tristeza, y creo que más pasan los años y cuando llega esta época uno recuerda, trata de tener imágenes en la cabeza de lo que pasaba y lo que estaba aconteciendo en el país, que te genera quizás mucha más tristeza que la misma tristeza de ese momento, porque fue muy triste lo que pasó en nuestro país. ¿Qué opina hoy en día sobre aquella guerra? ¿Qué opino? Que fue el reverendo cohete. Creo que era algo innecesario exponer a un país de esa manera, exponer a nuestros héroes, porque son nuestros héroes. Y creo que no había necesidad de llegar a semejante barbaridad, porque somos un país sin experiencia, queriendo luchar contra poderes tan armados, armamentalmente y políticamente. La verdad que no, creo, la palabra sería que no había necesidad, eso sería. ¿Qué significa para usted un excombatiente? ¿Qué significa para mí? Significa que fue un héroe que partió con un gran sueño y no volvió. Y cuando volvió incompleto. Eso es lo que significa para mí. Que fueron héroes que partieron con un sueño y volvieron incompletos. Eso. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por entrevistarnos. No, gracias a vos. La verdad que con esto que todas estas preguntas son muy significativas, ¿no? Porque uno llega el 2 de abril y piensa que es un día más, pero en el día a día uno cuando tiene estas preguntas se remonta a esa época y sinceramente no pensé que alguien iba a venir a preguntarme o hacerme una entrevista de esta característica, porque uno no espera. Pero la verdad te agradezco a vos porque fueron preguntas muy concretas y significativas. Te agradezco a vos te agradezco. Muchas gracias.